Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el modelo anatómico de la columna cervical baja. Esta columna abarca desde la carilla inferior de C2 hasta la carilla superior de T1, es decir, abarca completamente los cuerpos vertebrales de C3 a C7. Aquí presentamos la cara anterior y la cara posterior de este segmento. El cuerpo vertebral es de forma elipsoidal. Está compuesto por un agujero vertebral que es de forma triangular con borde anterior más extenso que los otros dos. La apófisis espinosa, que es corta, casi horizontal y tiene dos tubérculos en su vértice. La apófisis transversa están implantadas sobre el cuerpo vertebral y presentan un orificio en su base. Este es el agujero transverso por donde la arteria vertebral pasa. Y por último, las apófisis articulares. Estas se dirigen hacia atrás y hacia arriba y las inferiores hacia adelante y hacia abajo. Ambas partes tienen un macizo óseo situado detrás de la apófisis transversa. Las láminas son más anchas que altas y se dirigen oblicuamente hacia arriba y de adelante a atrás. Los pedículos se unen al cuerpo vertebral más cerca de la cara superior que de la inferior, por lo cual la escotadura inferior resulta más amplia que la superior. En la posición neutra, los cuerpos vertebrales están unidos por un disco intervertebral cuyo núcleo está en posición estable y en el que todas las laminillas del anillo fibroso están sometidas a la misma tensión. Durante el movimiento de extensión, el cuerpo de la vértebra suprayacente se inclina y se desliza hacia atrás. El espacio entre las mesetas vertebrales se estrecha más por detrás que por delante. El núcleo pulposo se desplaza ligeramente hacia adelante. Este movimiento de extensión está limitado por la tensión del ligamento longitudinal anterior y sobre todo por los topes óseos. El choque de las apófisis articulares superior de la vértebra inferior, sobre todo la apófisis transversa de la vértebra superior y sobre todo el contacto de los arcos posteriores a través de los ligamentos. Durante el movimiento de flexión, el cuerpo de la vértebra suprayacente se inclina y se desliza hacia atrás, lo que disminuye el grosor de la porción anterior del disco intervertebral. En el plano frontal, inclinación; en el plano sagital, extensión; en el plano transversal u horizontal, rotación. Un movimiento de inclinación asociado a una rotación corresponde a 50 grados de amplitud de rotación del raquis cervical inferior. El ligamento longitudinal anterior limita la extensión de tronco. Este se encuentra a lo largo de la cara anterior de los cuerpos vertebrales y es un ligamento continuo que recorre toda la columna y une los cuerpos vertebrales por adelante. El ligamento longitudinal posterior limita la flexión de tronco. Este se sitúa a lo largo de la cara posterior de los cuerpos vertebrales y es un ligamento continuo que recorre toda la columna y une a los cuerpos vertebrales por detrás. El ligamento supraespinoso limita la flexión de tronco. Este se encuentra a lo largo de los extremos posteriores de las apófisis espinosas, uniéndolas entre sí. Este es un ligamento continuo que recorre toda la columna vertebral. El ligamento amarillo une las láminas de las vértebras entre sí y es un ligamento discontinuo. El ligamento interespinoso se encuentra entre las apófisis espinosas uniéndolas entre sí y va a estabilizar el movimiento de inclinación y son ligamentos discontinuos. El ligamento intertransversal o intertransverso se encuentra entre las apófisis transversas uniéndolas entre sí y estos son ligamentos discontinuos. En cuanto a los músculos, el músculo largo del cuello se extiende por la cara anterior del raquis cervical desde el arco anterior del atlas hasta la tercera vértebra torácica. Su contracción bilateral y simétrica endereza la lordosis cervical y acarrea una flexión de cuello.
Su contracción unilateral determina una flexión del raquis y una inclinación hacia el lado de su contracción. El músculo largo de la cabeza, en su contracción bilateral simultánea, determina la flexión de la cabeza y el enderezamiento de la lordosis. La contracción unilateral determina la flexión y la inclinación de la cabeza del lado de la contracción. Los músculos escalenos, en su contracción simétrica de las tres porciones, conlleva únicamente la flexión del raquis cervical sobre el torácico. Su contracción unilateral determina la inclinación y la rotación del raquis del lado de la contracción. El músculo semiespinoso, bilateralmente permite realizar la extensión o hiperextensión cervical. La contracción unilateral permite la inclinación hacia el mismo lado y la rotación hacia el lado contrario de su contracción. El músculo elevador de la escápula se encuentra en el plano profundo y su contracción posee un importante componente de rotación. El músculo longísimo cervical, de manera bilateral, realiza la extensión o hiperextensión de la columna. Su contracción unilateral permite realizar inclinación y rotación hacia el mismo lado. Por último, el músculo interespinoso cervical hace extensión de columna vertebral. Por último, vamos a mencionar los materiales que se ocuparon para hacer este modelo. Primeramente, para hacer los arcos vertebrales ocupamos unicel de un grosor aproximadamente de 1 centímetro. Los ligamentos los hicimos con resorte precisamente para que tuviera la elasticidad y se pudiera mover. Los discos intervertebrales los hicimos con un guante de látex para que se pudiera mover de igual manera. Y por último, los músculos los hicimos con tela.